Entonces vamos a pasar a la malaria. O paludismo es una enfermedad potencialmente mortal causada por otro tipo de vector. Ya no va a ser el Aedes aegypti, sino que va a ser Anopheles. Hay diferentes tipos de Anopheles. Uno de los que tenemos en el laboratorio es Anopheles albimanus. Entonces la hembra infectada pica a un humano y comienza todo el proceso de la malaria. Entonces el paludismo se transmite por la picadura de una hembra del género de Anopheles. Generalmente hay más de 400 especies, pero solo 30 de ellas son vectores importantes para transmitir el parásito. Todas las especies de los vectores importantes pican entre el anochecer y el amanecer. Son muy diferentes al Aedes aegypti, que pica durante el día. Estos pican finalizando el día o comenzando en la mañana. La intensidad de la transmisión depende de diferentes factores. ¿Por qué? Si el mosquito tiene una capacidad y unas condiciones óptimas, el mosquito va a durar más tiempo. ¿Qué significa eso? Que el parásito que está dentro del mosquito va a poder tener una reproducción mucho más óptima y así poder transmitir mucho más fácil ¿a quién? Al ser humano. Entonces hay más de 2 millones de casos a nivel mundial reportados. Casi siempre se trabaja dentro de toda esta zona tropical, que es donde está el vector. Entonces, ¿qué hace que todos los factores impulsen toda la propagación del brote? Entonces, primero, que el vector esté dentro de sus óptimas condiciones, entre que haya una buena temperatura, una buena humedad. Ellos son de lugares muy húmedos, y que el parásito se desarrolle muy fácilmente dentro del vector para que la transmisión sea posible. Ya luego pasamos a la leishmaniasis. Es una enfermedad parasitaria también. Es transmitida por la picadura de flebotomíneos. Los flebotomíneos son mosquitos mucho más pequeños que los Aedes aegypti. Y tiene un ciclo no solo zoonótico, porque ellos están dentro de toda la selva, sino que también tienen todo un proceso de enfermedad antroponótica. ¿Por qué? Porque vincula el parásito con el reservorio. Aquí hay diferentes tipos de reservorio, perros entre ellos. Y luego es la lutzomia o el flebotomíneo. Hay miles de especies de lutzomia que pueden transmitir leishmaniasis, quien pica a la persona y se van dando las lesiones. Entonces la leishmaniasis tiene diferentes manifestaciones clínicas. A veces se confunde mucho con una lepra. Generalmente en América Latina la leishmaniasis cutánea es la más común. En Europa sí se ve más visceral y mucosa, pero acá en América Latina tenemos mucho más leishmaniasis cutánea. Además de esto, en Colombia, en el 2010, con todo lo que el gobierno hizo de erradicar los cultivos de coca, hubo muchos soldados que salieron a la selva a hacer todo este proceso de erradicación, y hubo un aumento hasta 10.000 casos de leishmaniasis en solo el territorio colombiano. Generalmente hay de 6 a 7.000, pero con esto se subió entre 10.000 y 17.000 casos. Entonces es una enfermedad en donde el tratamiento es muy difícil y hay que tener muchísimo cuidado en el tipo de parásito que está infectando a la persona. ¿Por qué? Porque son diferentes parásitos. Generalmente hablamos de Plasmodio falciparum y Plasmodio vivax.
Entonces aquí hay un reporte en el 2008 más de 8.500 casos, en el 2009 de 12.727 casos, en el 2010 de 10.000, pero hasta el 2011 apenas estaban reportando que eran más de 17.000 casos los que se habían visto, precisamente por toda la parte que se involucró para evitar y erradicar los cultivos de coca. La última enfermedad que vamos a tratar es una enfermedad completamente silenciosa. Es dada por este vector que es un triatominio y es llamada la enfermedad Trypanosomiasis americana. Es una enfermedad potencialmente mortal, es causada por un parásito protozoo que se llama Trypanosoma cruzi, que es transmitido por este chinche que comúnmente se llama así. ¿Por qué la llamamos una enfermedad silenciosa? Inmediatamente, no necesariamente es por la picadura del chinche a la persona, es porque el chinche nos va a picar a nosotros, va a ingerir sangre y va a defecar directamente en la piel de nosotros. Entonces, por acción mecánica de nosotros, cuando nos despertamos, nos vemos una ronchita. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Rascarnos. Entonces, en esta acción mecánica de rascar, el parásito se introduce y es donde se almacena en toda la membrana del corazón, y es donde se empieza a reproducir el Trypanosoma cruzi. Entonces es una enfermedad completamente silenciosa, no nos vamos a dar cuenta. Y la única manera de evitar, de parar la enfermedad pues que sea mucho más efectivo, es en esa etapa aguda. Pero si no hay un signo que nos indique que tenemos la enfermedad, no nos van a tratar. Entonces, ¿qué nos dicen? Que hay un signo que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, ahorita me acordaré, pero hay un signo que es, la persona se rasca, se introdujo el parásito. Generalmente nosotros nos tocamos con los ojos muchísimo con las manos. Además de que nos rascamos y nos introdujimos el parásito, también nos rascamos los ojos. El parásito también va a entrar a todo el ojo y va a haber una hinchazón en el párpado. Entonces eso es un signo que nos puede indicar si te picó y posiblemente estás infectado con el parásito. Pero mucha gente simplemente confunde, y esa es justamente la etapa aguda donde se debe tratar esta enfermedad. Pero como no hay reconocimiento de signo, entonces deja que la enfermedad pase a una fase crónica. ¿Cuál es la fase crónica? Que el parásito se reprodujo en toda la membrana, toda la pared del corazón, y van a comenzar las enfermedades cardíacas, incluso del sistema nervioso central y otras neurológicas. Entonces aquí vemos el mapa, la población más afectada es toda América. Entonces el ecosistema colombiano tiene todas las condiciones ambientales, socioeconómicas para que se den las enfermedades. ¿Por qué? Porque una enfermedad no depende única y exclusivamente de un factor. Miles de factores que hace o que sea eficaz el tratamiento o que se den las enfermedades. ¿Por qué? Porque una enfermedad no depende única y exclusivamente de un factor, depende de miles de factores que hace o que sea eficaz el tratamiento o que haya un brote mucho mayor. Entonces, la incidencia del aumento poblacional, hay desconocimiento de cada uno de los ecosistemas en los que estamos viviendo. Además de eso, hay un manejo inadecuado de recursos, el desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente
está incrementando, pero en el mismo nivel, es mínimo lo que se usa. Y hay una incomprensión de daños a corto y largo plazo en las mismas condiciones de vida. Entonces, ¿qué pasa? Estamos convirtiendo lugares donde eran zonas completamente rurales a zonas completamente urbanas. Nosotros somos los más difíciles en adaptarnos. Las otras condiciones se van adaptando, los animales se van adaptando, los insectos tienen procesos de adaptación mucho más fáciles que nosotros. Entonces, por ese mismo lado, las enfermedades transmitidas por vectores se han incrementado en la última década. Es importante tener una intervención dentro de todo el proceso de enfermedades tropicales, un manejar eficiente y racionalmente todo el control antivectorial. Además de eso, hay posibilidades de disminuir los pesticidas químicos. ¿Por qué? Porque con estos pesticidas químicos también tenemos un problema muy grande, que es la resistencia. A veces los mosquitos ya con las diferentes estrategias de rociamiento químico están cogiendo resistencia y ya no se mueren a simple vista echándoles ese tipo de insecticida. Entonces es enfocarnos con una visión holística de las enfermedades tropicales. Por lo mismo, en el PC no solo se habla de una unidad directa de entomología, sino que hablamos de una unidad de ensayos clínicos, de una unidad de ecopidemiología, que abarca todas las condiciones de la enfermedad, desde el vector hasta el parásito, hasta todas las complicaciones clínicas y diagnósticas. Es importantísimo pensar en todas las alternativas de ecología de plagas, y además de ello conocer la biología y etología de los insectos. Esto es un proceso de deforestación en donde está involucrado principalmente el humano, nosotros, y por esto mismo es que las condiciones van cambiando, se van aumentando los criaderos, los reservorios y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores. Finalmente, con todas estas actuaciones que hemos venido haciendo a nivel ambiental, los nichos y los hábitats de los diferentes insectos, en nuestro caso particular, van cambiando en el espacio y en el tiempo, van mejorando las posibilidades de adaptarse, y hay un aumento excesivo de las enfermedades tropicales o enfermedades transmitidas por vectores.